Hola, bienvenidos a este espacio de comunión y crecimiento. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Oramos para que Dios obre en tu vida. Y si quieres profundizar más, escribinos y nosotros te vamos a enviar el bosquejo de esta prédica. Ahora sí, te dejamos con la palabra de este domingo. Vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. No la carta de Filemón, que es lo que seguiría, que fue escrita por el apóstol Pablo, sino que vamos a adentrarnos y vamos a ver los 4 fundamentos que nosotros tenemos como iglesia. Ustedes lo tienen allí en el banner, pero yo se los voy a nombrar de toda manera y también están en las hojitas del resumen de la predicación de esta mañana. Vamos a ver entonces y comenzar a caminar y a transitar estos fundamentos juntos en el nombre del Señor para aprender la palabra del Señor y para poder crecer en el Evangelio. Lo primero que vamos a ver es conocer a Dios. Lo segundo es encontrar, vivir y disfrutar la libertad en Cristo. Lo tercero que vamos a ver durante estos 3 próximos domingos también es descubrir el propósito del Señor para nuestras vidas. Y número 4, lo que vamos a ver es hacer la diferencia. Pero quiero volver a recalcar esto, que este caminar usted no lo va a hacer solo. Si alguien llegara a ver por primera vez este video, lo que estamos filmando, quiero que sepa esto, que no vamos a transitar este camino solos, sino juntos. ¿En qué quedamos? A cada persona que pueda venir a la iglesia, que pueda encontrar también este sentir, que estamos unidos para avanzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante este concepto de familia en la palabra del Señor que, por ejemplo, encontramos allí en Efesios, cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios, en capítulo 2, verso 19, fíjese que qué importante lo que dice: ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿de qué dice? Miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos se ponen feliz con esto? Somos miembros de la familia de Dios. No somos desconocidos. No somos alguien que viene a visitar la iglesia. No, somos la iglesia. Somos la familia del Señor. Y eso, hermano, tiene que despertar en nosotros un interés mayor para ver qué parte fundamental yo estoy cumpliendo dentro de la familia de Dios. Así que la iglesia no es un edificio. Si bien muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a la iglesia. Y entendemos por iglesia estas 4 paredes o donde quiera que se congreguen. Pero en realidad tampoco es un programa ni un club social. Estamos hablando de hombres y mujeres entregados al Señor Jesucristo, entendiendo que somos hijos del Señor, entendiendo que somos parte de la familia de nuestro amado y buen Dios. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a dar el primer paso de este viaje, juntos, como decíamos, conocer a Dios. Y lo hermoso es que este paso, vuelvo a repetir, no lo vamos a dar solito, vamos a aprender juntos. Dígale al que está al lado suyo, vamos a aprender juntos, en el nombre de Jesús. Amén, vamos a aprender juntos. Así que acá estamos caminando todos juntitos. La serie de mensajes que estamos avanzando se llama Viviendo con propósito. Pero el título de la predicación de esta mañana, que vamos a abarcar el primer punto, el primer fundamento que tenemos como iglesia, es conocer a Dios. Pero yo le puse conocer a Dios, el privilegio que lo cambia absolutamente todo, ¿verdad? Es un privilegio que nosotros tenemos de poder conocer a nuestro Señor. Ahora en la vida práctica, en la vida común, nosotros podemos rechazar ciertos privilegios. Cuando hablamos de privilegio, ¿qué es un privilegio? ¿Verdad? Privilegio puede ser una ventaja especial, una bendición especial, algo que nosotros podemos disfrutar y que otros no pueden disfrutar. Esto es en general en nuestra sociedad donde nosotros vivimos, sucede eso. Hay personas que tienen algunos privilegios, otros no. Quizás nosotros nos sentimos privilegiados de trabajar en ciertos lugares. A ver, ¿alguien se siente privilegiado? Privilegiado de poder estudiar, privilegiado de tener una familia en el Señor, privilegiado de poder servir a Dios. Son todos privilegios, porque no todos lo pueden hacer.
Pero qué importante es entender que cuando hablamos de privilegio respecto a Dios, esto está disponible para todos. El asunto es que muchos lo rechazan al privilegio de conocer al Señor. Y ahí está el asunto. Que nosotros podamos entender como familia de Dios, como hijos de Dios, que tenemos este hermoso privilegio de conocer a Dios en intimidad y que eso lo cambia absolutamente todo. Pregunto a los que están acá, pregunto a los hermanos que nos están observando, ¿hay cosas que deben ser cambiadas en nuestras vidas? ¿Sí o no? No me digan amén, sino sí o no. Sí, ¿verdad? Hay cosas que tienen que ser cambiadas. Vemos nuestra familia, vemos nuestras propias vidas, vemos las circunstancias que nosotros estamos atravesando y entendemos que sí, que hay cosas que tienen que ser cambiadas. Nuestro carácter, nuestras formas, nuestras reacciones, nuestras decisiones. Hay cosas que yo entiendo que tienen que ser cambiadas. Bueno, el conocimiento de Dios lo transforma todo. Cuando conocemos a Dios realmente, todo comienza a ser transformado por su poder. Y a eso es donde nosotros nos vamos a abocar en esta mañana. Quizás alguna vez nosotros hemos visto algún vecino, algún hermano de la iglesia, nos sucedía hace mucho tiempo, que encontrábamos algún hermano en la iglesia que dentro de las reuniones que teníamos, encontrábamos a hermanos que eran muy serios. Estaban muy serios y uno se imaginaba, este hermano la verdad que parece que tiene algún problema, no sé qué le pasará, que mira de esa manera, que no habla nada, es muy callado. Pero luego nos encontrábamos con la sorpresa cuando hacíamos un asado, por ejemplo. Esa persona cambiaba totalmente. Ahora estábamos conociendo otra faceta de este hermano. Ahora se reía, era el centro de la fiesta y nosotros quedábamos sorprendidos. Decíamos, wow, ¿viste tal hermano lo que dijo? ¿Viste el chiste que se contó? Y quedábamos sorprendidos. O por ahí veo a un vecino que lo ve pasar quizás con sus pensamientos y mentalidad y sus formas y uno cree que es de tal manera. Y si alguien nos preguntara sobre esa persona y nos dijeran, ¿conoce a tal vecino? Sí, sí lo conozco, diríamos. Pero solamente conocemos o vemos una faceta de esa persona. Pero cuando hablamos de conocer a Dios, no se trata de facetas de conocer, sino de conocerlo profundamente. Hoy en día quizás se hace fácil de decir, yo conozco a tal persona porque me sigue en las redes o porque yo lo sigo a él, pero en realidad lo que estamos conociendo o viendo es una foto de perfil y solamente algunos detalles de su vida que la persona quiere o no poner y quizás muchas veces son falsos. Hasta la fotografía muchas veces son falsas, ¿verdad? Se hacen unos retoques ahí medio raros. Bueno, y podemos confundirnos si nosotros decimos lo conozco o la conozco porque me sigo, yo lo estoy siguiendo, conozco a dónde vive. Son detalles solamente. Cuando hablamos del Señor, quizás nos puede llegar a suceder lo mismo. Que sepamos simplemente de Dios, que Él es el Dios creador del universo, que es quien envió a su Hijo Jesucristo. Y nos podemos quedar simplemente con eso. Pero cuando hablamos de conocer, ese conocimiento que transforma nuestras vidas va mucho más allá. Es mucho más profundo que eso. Por eso la necesidad que nosotros ahondemos en esta mañana. ¿Qué significa conocer al Señor? ¿Por qué tengo que conocer al Señor? ¿Cómo puedo conocer al Señor? ¿Y cómo eso impacta mi vida? Ese conocimiento de Dios en mi vida. ¿Cómo termina impactándome? Es tan profundo este tema de conocer a Dios que el apóstol Juan, por ejemplo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 3, él directamente lo vincula con la eternidad, el conocimiento de Dios. Porque nosotros podemos hacer un montón de cosas para Dios sin conocerle. Podemos creer, ¿verdad? Un montón de cosas respecto a Dios sin conocerle. Y corremos ese serio peligro. El apóstol Juan dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De eso se trata, hermano, ser parte de la familia de Dios, ser un hijo de Dios,
ser parte del reino de Dios. De eso se trata, de conocer a Dios en profundidad, para que nosotros podamos disfrutar del propósito de Dios para nuestra vida. Es imposible poder vivir, y escuche esto, poder vivir la vida que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos en la ignorancia de Dios. Es imposible. Solamente el conocimiento de Dios en profundidad es lo que nos hace a nosotros crecer en carácter, en el carácter del Señor formándose en nuestras vidas. Solamente el conocimiento del Señor es lo que nos permite vivir, disfrutar el propósito de Dios en el corto tiempo que nosotros tenemos para vivir en esta tierra. Todo lo contrario sería la falta de conocimiento. No disfrutamos de la vida de Dios. No hay un compromiso, no hay amor, no hay responsabilidad por la falta de conocimiento. Nosotros pudiésemos tener en nuestras reuniones muchas canciones y muchas cosas para hacer acá y volver esto quizás un poco de entretenimiento, pero sin palabra del Señor, pero sin introducirnos a conocer al Señor, entonces estamos corriendo un grave peligro como hijos del Señor. Corremos el peligro de avanzar en esta tierra sin disfrutar el propósito, la vida que Dios ha diseñado para nosotros quienes somos sus hijos. Ahora lo llevo a la parte práctica de cada hogar donde nosotros nos movemos, cada lugar de trabajo, de estudio. Si nosotros en esos lugares de una u otra manera no conocemos al Señor, entonces eso también va a impactar en esos lugares y no vamos a poder disfrutar de la vida de Dios en esos lugares donde estamos. Y todo se vuelve turbulencia y todo se vuelve contrario a nuestra vida. Pero vamos al primer punto en esta mañana, hablando con respecto al conocimiento de Dios que lo transforma absolutamente todo. Número 1, ¿por qué necesito conocer a Dios? ¿Qué piensa usted? A ver, ¿por qué necesitamos conocer a Dios? ¿Por qué usted o vos necesitas conocer a Dios? ¿Qué se viene a la mente, a la cabeza? No es una pregunta retórica. Para amarle al Señor. Sabiduría de parte de Dios cuando uno conoce a Dios. ¿Qué más? ¿Verdad que hay más? Yo sé que se le vienen tantas respuestas que no sabe cómo evacuar toda esa respuesta. Pero bueno, lo vamos a dejar allí. Es importante. El amar a Dios viene por el conocimiento. El compromiso a Dios viene por el conocimiento. La sabiduría viene por el conocimiento de Dios. El temor a Dios viene por el conocimiento de Dios. Un servicio real, profundo, en santidad, viene justamente por el conocimiento de Dios. Así que debemos comprender, hermano, y vuelvo a repetir esto, que la única manera de vivir y disfrutar la vida de Dios, es conociéndole. ¿Por qué sucede esto? Porque conocer a Dios nos da sentido de pertenencia. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos da sentido de pertenencia. Dice Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas, ¿cuántas ovejas dicen? Me. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque hay proximidad, hay cuidado, hay guía, hay dirección, hay protección de parte del Señor. ¿Qué sería de nosotros sin el gran pastor? Sin nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, la comunión con Él, el conocer a Dios en intimidad, hace que nosotros tengamos este sentido de pertenencia por el conocimiento de Dios. Entendemos que somos conocidos por Dios y entonces hay paz en nuestros corazones. Porque entendemos entonces que al conocerlo a Él, nosotros entendemos su soberanía, su amor, trabajando sobre cada uno de nosotros. Seguramente le ha sucedido algo similar. Yo cuando era niño tenía un lugar donde tenía el sentido de pertenencia. ¿Cuál sería ese lugar? El hogar, la casa.
No importa si por ahí habían algunas paredes despintadas o estos detalles o lo otro. No se trataba de eso. Se trataba de la comunión, se trataba del conocimiento, ¿verdad? Porque uno nació en ese lugar. Ese es el hogar, esa es la casa. Y cuando yo me lastimaba de chico y iba todo lastimado o me caía en algún lugar, ¿dónde corría? No corría al vecino. ¿Dónde corría? A la casa. ¿Por qué? Porque allí estaba mamá esperándome. Ella me conoce, ella sabe consolarme. ¿O no? Sabe consolarme. Sabe limpiarme. Me va a preguntar qué me pasó, me va a cuidar. Ya de joven ya no la rodilla lastimada, sino ya el corazón roto por una u otra circunstancia, aún viviendo bajo el techo. ¿Dónde iba? También a la casa. El sentido de pertenencia nos atrae, ¿verdad? Y ya de adulto, ya casado quizás con algunos problemas o dilemas, con presiones de la vida, ¿qué tiraba? La casa. ¿Por qué? Porque ahí está la mamá que conoce, el padre que conoce, que nos conoce de chiquito, sabe de nuestras circunstancias, de nuestras debilidades. Y uno sabe que en ese lugar de pertenencia no va a encontrar condenación, no va a encontrar a alguien que lo va a juzgar. Va a encontrar a alguien que lo va a consolar, una palabra de ánimo, una palabra de ayuda, alguien que se va a callar si tiene que callarse por las dificultades que uno está pasando o atravesando en el corazón. ¿Verdad? Ese sentido de pertenencia. Tal es así el sentido de pertenencia que al día de hoy, por ejemplo, cuando solemos ir a visitar a mi suegra, que Dios la bendiga que nos está mirando, y estamos en la casa de mi suegra y le dije, voy a la casa de mi mamá. Y reflexioné el otro día y le dije, digo de mi mamá, pero si mi mamá ya no está. Y me dice mi esposa, pero es la casa de tu mamá. ¿Por qué? Por el sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque voy a visitar a la familia, a mis hermanos, en ese lugar. Pero ¿qué hace que eso sea una realidad, ese sentido de pertenencia? Es el conocimiento mutuo. Es el entender que ese es mi lugar porque ahí me conocen. Porque ahí yo los conozco. Aunque quizás en alguna oportunidad me acerqué a mi madre y no le contaba de mis problemas y circunstancias, pero ella sabía, de alguna manera. Y qué interesante, ¿no? Cuando se nos conoce. Qué interesante cuando nosotros conocemos. En cuanto a Dios, cuando nosotros empezamos a profundizar en ese conocimiento de Dios, ese sentido de pertenencia comienza a hacerse realidad en nuestras vidas. Y no es un sentido de pertenencia que queda estancado, sino que va creciendo. No corre a cualquier lado, viene a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque va conociendo a Dios, conoce a Dios y sabe que al conocer a Dios, en ese conocimiento de Dios se entiende sobre el amor de Dios, de cómo Él está para cuidarlo, para protegerlo, para guiarlo en cada circunstancia que está viviendo. Entonces, ¿dónde vamos? Allí donde tenemos el sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a Dios. ¿Cuántos repiten esto conmigo? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Yo le pertenezco a Dios, hermano. Usted y yo le pertenecemos a Dios y que ese sentido de pertenencia sea real en nuestra vida y que pueda ir en crecimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más nosotros encontramos en esto que estamos estudiando? ¿Por qué necesito conocer a Dios? Por este sentido de pertenencia. Necesitamos conocer a Dios porque conocer a Dios nos da fuerza y valor para actuar. Fíjese lo que dice Daniel capítulo 11, verso 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios, dice la palabra, se esforzará y actuará. Ese es el pueblo que conoce a su Dios, que se esfuerza en Dios porque entiende que la fortaleza viene de Él y actúa inspirado por Dios también, porque el Señor es el que pone tanto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es importante conocer a Dios. También, ¿por qué es necesario conocer a Dios? ¿Por qué? Porque nos asegura su protección y cuidado. Salmo 91, 14, un salmo muy conocido. Por cuanto me ha amado, yo también lo libraré. Y luego dice, lo pondré en alto por cuanto ¿qué? Ha conocido mi nombre. Salmo 91, 14. Así que, qué importante el conocer a Dios. Encontramos ese sentido
de pertenencia, encontramos fortaleza para poder actuar. Eso es guía, es dirección, no es actuar a locas, sino conforme a la voluntad del Señor para nuestras vidas. Pero también sentimos que el Señor nos guarda, nos cuida. Nos sentimos seguros, protegidos, cuidados por el Señor, porque ese es el Padre amoroso. Yo sé que cada uno de nosotros, quienes somos padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces hay sacrificio, hay esfuerzo, hay esmero. Y hasta muchas veces hasta lágrimas en secreto por nuestros hijos. ¿Pero por qué? Porque hay un amor, hay un cuidado que uno quiere ejercer, una seguridad que quiere otorgar. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando nosotros lo conocemos, empezamos a entender eso también de nuestro Padre, de que Él no se ha olvidado de nosotros? Así dice la palabra del Señor, el profeta hablando, y dice, aunque tu padre y tu madre se olvidaran de ti, dice el Señor, yo no me he olvidado de ti. Así que estamos en la mente de Dios, estamos en los planes de Dios, estamos en las manos de Dios. Usted y yo le pertenecemos al Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Por eso necesitamos conocerle al Señor, porque si no estamos a la deriva. El conocimiento nos da a nosotros la guía, la dirección para seguir avanzando en esta vida gloriosa que el Señor nos ha regalado. Pero ¿cómo hacemos para conocer a Dios? Entonces hay beneficios, hay cosas hermosas al conocer a Dios. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Porque yo quiero conocer a Dios, bueno, pero ¿cómo conocemos a Dios? Por ejemplo, aquí tenemos ¿cuántas plantas tenemos aquí? ¿Cuántas plantas tenemos aquí? Acá al lado mío, de mano izquierda. ¿Cuántas plantas? No se animan, ¿qué pasa? ¿Tienen miedo? 2, allá la hermana se ganó un 0 kilómetro, ahí lo está esperando, ahí lo están trayendo, mire. Bueno, pero yo quiero decirle que no, solamente tenemos una. Esto que está acá es artificial, es plástico. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Verdad? ¿Cuántas veces le hemos echado agua a esto? La hemos rociado nada más para quitarle la tierra que tiene arriba, ¿verdad? Porque es artificial. Pero esta otra, si nosotros queremos que esté así linda como se ve, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Qué le hace falta? Entonces, ¿qué le vamos a echar? Sol no le vamos a poder echar, pero sí le vamos a echar agua. ¿Agüita le hace falta? Eso es cuidado, ¿verdad? Eso es amor, es compromiso, es tiempo, es dedicación. Esta otra se ve muy bonita por fuera, pero no tiene vida. ¿Qué es lo que le da la vida a esta planta? ¿Verdad que es la savia? ¿Qué es lo que está por dentro? Es lo que no vemos con nuestros propios ojos naturales, pero está ahí la vida. Ahora miramos de este lado, no, pues esta tiene mejor verde, pero no tiene vida. Se cuida solita. No tiene vida. Directamente no tiene vida. Y esa es, hermano, también la diferencia que nosotros tenemos que notar en nuestras vidas. Si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos y queremos crecer como corresponde, necesitamos la vida de Dios en nuestro interior. Y la vida de Dios viene a través del conocimiento de Dios. Porque si no, simplemente nos vamos a transformar en esto que nosotros decíamos que es planta, pero no es planta. Y vamos a creer que somos algo que no somos por la falta de conocimiento. Y puede cumplir su rol muy parecido a la que está al lado, que es adornar este lugar. Pero no tiene vida. No tiene vida. Aquella sí tiene vida. Podemos hacer cosas similares pensando que somos algo que no somos. Pero la diferencia lo trae el conocimiento de Dios. Y para conocer a Dios es eso lo que decíamos recién. Es tiempo, es compromiso, es poder tomar decisiones correctas como la que usted tomó en esta mañana de venir a la casa del Señor.
como la que los hermanos han tomado, porque no me olvido de ustedes. Las hermanas han tomado desde sus casas, los diferentes lugares, otros hermanos que están trabajando, pero se toman el momento, el tiempo, mientras trabajan, no va a dejar de trabajar para escucharnos nosotros, mientras trabajo lo escuchan. Y se toman el tiempo, ¿por qué? Porque están siendo regados, estamos siendo regados, ¿verdad? Con la vida de Dios, para que podamos crecer como corresponde, como hijos de Dios. Necesitamos conocer, y esto es tiempo, dedicación, es comunión, es relación. Lo mismo con las relaciones que nosotros tenemos, relaciones interpersonales en nuestros hogares también, en los más cercanos y con los un poquito más allá. A medida que más comunión tenemos, más relación tenemos, más conocemos al otro, ¿verdad? Estoy seguro que si usted tiene un auto o la llave de la casa, no se la va a dar a cualquiera que va pasando. Y toma, te presto la llave del auto para que te vaya a dar una vuelta. No, no lo conoce. No hay confianza. No hay relación. Y nosotros necesitamos entonces invertir en tiempo, en relación con Dios, en el conocimiento de Dios, en oración, en palabra, como lo vamos a ver dentro de un momento. El asunto es que nosotros vivimos en un tiempo donde la información es apabullante, ¿verdad? Información en la tele, en las redes, por donde quiera nosotros encontramos información de una u otra manera. Y nuestras mentes están permanentemente siendo avasalladas por esa información. Pero saben que hay un estudio que dice que el 60%, escuche bien, de las familias pasa menos de 4 horas a la semana conversando cara a cara. Menos de 4 horas a la semana conversando cara a cara con el papá, con la mamá, con los hermanos, en familia. Y todas las demás horas en su mundo de redes sociales, en su mundo laboral, en su mundo de estudio. Entonces, aunque vivimos en este tiempo de la información, de la comunicación, nos damos cuenta que nosotros vivimos aislados y más incomunicados que nunca. Y mientras menos comunicación tenemos, menos nos conocemos. Mientras menos hablamos con el otro, menos nos conocemos. En este tiempo donde justamente la buena comunicación, el buen entendimiento, el buen conocimiento del otro está faltando, nosotros tenemos que invertir en el Señor. Porque si bien esta es una necesidad que vemos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra sociedad, esto no se va a arreglar si solamente queremos atacarlo horizontalmente. Necesitamos avanzar en una correcta relación con Dios, comunión con Dios, conocimiento de Dios verticalmente, para que después esto comience de una u otra manera a tocar esas áreas donde nosotros necesitamos que el Señor también transforme para tener una buena comunicación. Pero estamos hablando de conocer a Dios. Entonces, ¿qué hacemos para conocerle al Señor? Número 1, tiempo en oración. Tiempo en oración. Cuando el Señor Jesús entró al templo en su tiempo, encontró que el templo estaba hecho un negocio. Estaban vendiendo cosas. Era como ir al centro y meterse a esos lugares donde están todas las tienditas, una al lado de la otra. Y el Señor dice, este no es el propósito por el cual la casa fue hecha. No es el diseño de Dios. Él dijo, han hecho cueva de ladrones de este lugar que es ¿qué? Casa de oración. Ahora, ¿qué es oración? Oración es comunión. Oración es relación. Oración es intimidad con Dios. Oración es hablar con Dios. Y es importante esto. ¿Sabe que en la ciencia de la comunicación hay algo que se llama escucha activa y escucha pasiva? La escucha activa es cuando uno realmente está escuchando al otro. Alguien está hablando y yo le estoy prestando atención. Esa es la escucha activa. Que yo entiendo lo que me está diciendo, estoy calladito para poder escucharlo, ir entendiendo cada paso de su problemática, de lo que le está sucediendo, para luego yo responder de acuerdo a lo que él me ha dicho. Esa es la charla activa que nosotros tenemos que tener.
Y después está la otra, la pasiva, que es todo lo contrario. A ver, ¿no le ha sucedido que alguna vez ha estado hablando y el otro está mirando para otro lado? Pasó un pajarito, se distrajo, ahí nomás. Por justamente la atención endógena, que es esa atención que uno tiene que esforzarse para tener. Y está la otra, la atención exógena, que uno se distrae ahí nomás. Pero nosotros necesitamos estar concentrados en la comunión con Dios, amado hermano. En la practicidad de nuestras vidas, cuando nos vamos a arrodillar o estar sentados para orar. Muchas veces, no sé si le ha sucedido que lo acompaña a este amiguito. Como si le fuéramos a enseñar a orar. Y lo ponemos ahí al costadito. ¿Y hasta dónde dura la oración? Hasta el primer mensaje que entró, no sé, algo que se nos vino a la mente y fuimos a buscar. Necesitamos invertir tiempo de calidad con el Señor para conocerlo realmente en oración. Es en oración donde nosotros encontramos a Dios. Es cuando nos callamos y aprendemos a escuchar a Dios en la intimidad. ¿Cómo más nosotros podemos entonces conocer a Dios? Es conociéndolo en su palabra. Vamos a la oración, pero también vamos a la palabra del Señor. Oremos, amén. Pero también vamos a la palabra de Dios, la Biblia específicamente. Porque la Biblia, hermano, es la voluntad de Dios. Alguien decía, ¿usted quiere escuchar mucho a Dios hablar? Bueno, lea mucho la Biblia. ¿Quiere escuchar la voz audible de Dios hablar? Lea en voz alta la Biblia. Claro, porque la Biblia es justamente lo que siempre decimos. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Ese es Dios. En la palabra. Y se revela a nosotros. Y la palabra del Señor comienza a transformar porque impacta nuestras vidas. Dice la palabra misma, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Eso es la palabra del Señor. Nuestras vidas sin palabras, sin oración, sin comunión con el Señor, se transforma en esta que está acá abajo. Acá abajo, no me mire más, no apunte para allá, para acá. En esta planta que no tiene vida, necesitamos la vida de Dios. Entonces invertimos en oración, invertimos en palabra del Señor. Y también para conocer a Dios necesitamos la experiencia con Él. El poder experimentar a Dios. El poder vivir el día a día con el Señor. Que Dios no se queda, salud hermana, no se queda en la habitación. Dios no se queda en estas cuatro paredes. Dios está en nosotros. Está en nuestras vivencias prácticas. Está cuando nosotros conversamos con alguien en la calle. Cuando estamos trabajando, allí está Dios siendo glorificado por nuestras vidas. ¿Se recuerdan que hablamos hace un par de semanas de aquellos discípulos, los talmidín? Que eran esos discípulos en el tiempo del Señor Jesús que se iban a vivir directamente con su maestro, con el rabí. Se iban a vivir porque no solamente querían escucharlo en sus enseñanzas, sino que querían ver cómo reaccionaba, cuál era la dedicación que tenía, la preparación que tenía, las decisiones que tomaba, cuáles eran sus formas. Y entonces ellos eran como esponjas, decíamos, y absorbían toda esa enseñanza porque querían ser como su maestro. Esta es la experiencia diaria que nosotros tenemos con el Señor. Necesitamos conocer a Dios. Amén. Y mientras más nosotros conocemos al Señor, más le obedecemos a Él. Fíjese lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que le conocemos. ¿En qué sé que conozco al Señor? Porque conozco muchos versículos de la palabra de Dios. Porque me sé todas las historias bíblicas. Por eso. Porque me sé los libros de memoria de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Por eso sé que conozco a Dios? No, el apóstol Pablo, fíjese lo que el apóstol Juan dice en 1 Juan 2:3. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Interesante. Y el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. El amor viene por el conocimiento a Dios. Y cuando nosotros amamos naturalmente en ese conocimiento que ama a Dios, comienza a obedecerle porque quiere agradarle,
al Señor. Qué interesante, mi hermano, que nosotros podamos avanzar en este conocimiento. Recuerde, ¿cómo conozco a Dios? Vamos a orar. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Cuando nos levantamos en la mañana, cuando nos vamos a acostar, las tardes, cuando tengo un tiempito, esté en comunión con el Señor. De eso se trata, de estar conscientes de una relación profunda con Dios, de que Él no se ha desatendido, pero nosotros tampoco nos desatendamos de Él, de lo que somos. Y también conociendo su palabra y también viviendo la vida en experiencia con nuestro amado Señor. Y punto 3, ya para terminar, ¿qué sucede cuando le conozco? Entonces necesitamos conocer al Señor, ya lo vimos. ¿Cómo conocemos a Dios? Y esto es práctico, hermano, acá no hay que adivinar. ¿Me tengo que meter en una cueva en la montaña para conocer a Dios? No. ¿Tengo que viajar a algún desierto a solas para conocer a Dios? No. Oración, palabra, la experiencia diaria con Él, la practicidad del Evangelio. Pero ahora, ¿qué sucede cuando yo empiezo a conocer a Dios? Empiezo a caminar en Dios, en este conocimiento hermoso. Lo que sucede es que somos transformados. ¿Qué somos? Somos transformados. Quien realmente conoce a Dios le ama, como decíamos recién, y por lo tanto ese amor comienza a evidenciarse naturalmente en el hombre, en la mujer que se ha puesto en las manos del Señor. Le voy a pedir a mi colaborador, hermano Ever, que me traiga por favor los vasos que yo les había dicho, que estaban preparaditos. Fíjese la diferencia de estos vasos. Un poco la diferencia que nosotros veíamos acá, ¿no? Con los de las plantas. Esto no es coca. Por si algunos dicen, qué rico coca. No es coca. Este vaso está representando nuestras vidas antes de venir al Señor. Estábamos de esta manera. Nosotros habíamos normalizado cosas. Habíamos normalizado hábitos. Habíamos normalizado reacciones. Llámese violencia. Llámese engaño. Habíamos normalizado un montón de cosas que nosotros pensábamos que era correcto. Porque así se nos enseñó. Así se nos crió en la vida, entendiendo que debíamos ser ventajeros, que debíamos de una u otra manera adelantarnos al otro y sacar nuestros propios beneficios sin importar la vida del otro. Así nosotros vivíamos, hermanos. Pero qué glorioso, porque vino el Evangelio, porque vino la palabra del Señor. Y esto es lo que sucede cuando nosotros empezamos a conocer al Señor. Algo comienza a cambiar. Quizás el recipiente que somos nosotros, exteriormente, quizás quedemos igualitos. Pero hay algo en el interior que empieza a cambiar. ¿Y saben qué? La gente lo empieza a notar. Y eso lo hace el conocimiento de Dios. Eso lo hace la palabra de Dios, la oración. Esto que hablábamos recién, de poder invertir en Dios, comienza a transformar lo que nosotros éramos y nos convierte ahora en nuevas criaturas, según el diseño de Dios, según lo que Él ha establecido para nosotros que somos sus hijos. Ahora, mirando un poco hacia atrás, podemos ver lo que nosotros éramos y notamos la diferencia. Ya no somos lo que éramos y glorificamos a Dios. Pero la buena noticia es que dentro de un tiempito vamos a mirarnos a nosotros en este tiempo y vamos a glorificar a Dios también, porque ya no somos lo que somos. Porque hay una transformación constante en la presencia del Señor por medio del conocimiento de Dios. Hay una santificación posicional que sucede en el momento que nosotros nos entregamos al Señor. Estábamos acá, y en un instante, cuando usted conoció a Dios, cuando yo conocí al Señor y nos entregamos a Él, pasamos a hacer esto. En un instante, de no ser hijo de Dios a ser hijo de Dios. Pero ahora, como hijos de Dios, empieza una santificación progresiva. En la santificación posicional, que pasamos de ser simples criaturas a hijos de Dios,
nosotros ahí no intervenimos en nada. El que intervino ahí por su gracia y misericordia fue Dios. Es Él quien nos hace sus hijos. Es Él quien nos saca de muerte y nos da vida. Es por su gracia que nosotros creímos en ese momento. Es por su gracia que el Evangelio nos fue revelado a nosotros. Pero ahora, ya siendo hijos de Dios, esta santificación progresiva no solamente le corresponde a Dios, aunque lo sobrenatural lo hace Él. Nosotros tenemos que ser disciplinados en la gracia para poder avanzar en esto que estamos hablando, de conocer a Dios. Hermano, no se trata de orar una vez y decir, Señor, necesito conocerle, que mañana en la mañana me levante y que ya tenga un conocimiento de vos, Señor, después de haber descansado en la noche. No se trata de eso. No se trata de una revelación que se le va a venir en un momento y entonces ya conozco a Dios y mi vida. Es progresivo, hermano. Pero necesitamos, como decíamos al principio, paso a paso. Y vuelvo a repetir, no estás solo caminando en este conocimiento de Dios. No estás solo en esta santificación progresiva. Somos la familia de Dios, hermanos que nos están mirando. Somos la familia de Dios, no importa la distancia que nosotros podamos tener físicamente. Lo importante es que somos una familia, somos uno en Cristo, tenemos un mismo Padre. Amén. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que cuando nosotros conocemos a Dios, por lo menos cambian tres cosas. Hay muchas otras cosas que cambian, pero una de las cosas que cambian es la confianza que nosotros tenemos. Muchas veces en nosotros mismos y muchas veces en las cosas de esta tierra. Ahora nuestra confianza se posa solamente en nuestro amado Señor. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que hace el conocimiento de Dios en esa transformación es que nuestra confianza ahora es posada en Dios. Usted y yo ahora caminamos confiados, no por las capacidades que tenemos, no por los dones que tenemos, no por los recursos que tenemos, sino por lo que Dios es, porque lo estoy conociendo y entiendo que sin Él yo no podría avanzar en nada. No hay fuerza sin Él. Él es la fortaleza de nuestra vida. Amén. ¿Qué más nosotros comenzamos a percibir en nuestra vida? ¿Qué otro cambio? Cambia nuestra identidad. Nuestra identidad es cambiada, hermanos. Antes no éramos hijos del Señor, pero ahora sí, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos, no parecemos, somos hijos de Dios. Hay vida, está la vida de Dios en nosotros. Naturalmente ahora comenzamos a reaccionar, a hablar diferente, a adorar, a servir, a orar, a invertir en intimidad con el Señor. Es natural, hay algo que nos está llevando y es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, por la identidad que nosotros tenemos. Otra de las cuestiones que son transformadas en nosotros, ya para ir terminando, es que cambia nuestra perspectiva del futuro. Antes, una perspectiva humanista, basada en nuestros propios proyectos, en nuestros propios planes. Ahora nos damos cuenta que no nos pertenecemos, que le pertenecemos al Señor. Y entonces el temor, la inseguridad se va y ahora basamos nuestra vida en la guía, la dirección de nuestro buen Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas, ¿verdad que todas? Todas las cosas. Ahora, ¿cómo amamos a Dios? Por el conocimiento. Mientras más amamos a Dios, mientras más conocemos a Dios, más le amamos. Y mientras más le amamos, más le obedecemos. Va todo de la mano. Mientras más nosotros obedecemos, más le agradamos al Señor.
y avanzamos en sus propósitos. Entonces sabemos que a los que aman a Dios, por ese conocimiento que tienen de Dios, a los que aman a Dios, no a los que dicen que le aman. ¿Habrá una diferencia o no en decir que amo a alguien y realmente amar a alguien? ¿Verdad que sí? Y no se trata de un simple enamoramiento. Me quiero enamorar del Señor. La Biblia no habla de enamoramiento, habla de amar. Cuando le habla a la iglesia, allí a los filipenses, o a los de Éfeso, no recuerdo bien, ahí en Apocalipsis, en las cartas, él les dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, el amor. Y habla que nosotros tenemos que amar. De eso se trata. A los que aman a Dios, que le conocen a Dios, dice la palabra, a ellos todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué importante, mi amado hermano, el primer fundamento que estamos viendo en esta mañana, conocer a Dios. Qué importante poder invertir tiempo, calidad, compromiso, responsabilidad en conocer a Dios, porque allí comienza nuestra transformación. En conocer a Dios en intimidad, en hacernos preguntas. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué el carácter de Dios actúa así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué estas decisiones? Y comenzar a involucrarnos en ese sentido, investigando, escuchando la voz de Dios, aún también en la intimidad, en nuestras oraciones. Hay una historia real, seguramente ustedes se acuerdan, donde los 33 mineros ahí en Chile, en el 2010, que quedaron atrapados a 700 metros debajo de la tierra. ¡Wow! Por 69 días en ese lugar. Tremendo, fue noticia en todo el mundo. Todo el mundo estaba expectante que iba a suceder. Hasta que luego, bueno, ya conocemos la historia, que vinieron de otros países y trajeron unos aparatos para sacarlo de allá abajo. Pero cuentan quienes estaban allá abajo que había un hombre que se llama José Enríquez. Ese hombre era un hombre cristiano. Y ahí en esa cueva, allá en lo profundo, muy profundo, 700 metros, este hombre empezó a tomar tiempo para compartir la palabra. Un tiempo para que esa gente conociera a Dios, para que esa gente conociera a Dios en oración. Y aunque no se sabía toda la Biblia de memoria, se sabía algunos versículos de la palabra y principios de la palabra del Señor. A tal punto que los que estaban con él le empezaron a llamar el pastor. En cierta manera lo era. Cuando salieron de ahí, uno de ellos dijo que aunque estaban allá abajo, lo que realmente los sostuvo en firmeza y en esperanza para seguir adelante fue esa comunión con Dios que conocieron en ese lugar. Una comunión con Dios que desconocían hasta ese momento. La encontraron en lo más profundo de la tierra, en plena oscuridad, en plena presión, en medio de la problemática. Empezaron a conocer a Dios. Y la realidad es esta, que muchas veces somos guiados hasta esos lugares con el propósito de que conozcamos a Dios. En nuestra vida solemos pasar por esos lugares con el propósito de conocer a Dios. En un momento determinado, Dios miró a su pueblo Israel y les dijo: los voy a llevar al desierto. Los voy a llevar al desierto para que se conozcan y me conozcan a mí también. Y creo que esa es una realidad que nosotros debemos percibir también mientras avanzamos en este glorioso conocimiento de Dios. De que Dios no hace nada por casualidad. Si usted le ama, aún esa situación es para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa situación que parece de destrucción va a terminar fortaleciéndolo.
esa situación que está viviendo a nivel familiar. Si ama a Dios, eso va a terminar para beneficio de la familia. Pero procuremos conocer a Dios, amar a Dios en ese conocimiento, servirle a Dios con responsabilidad en ese conocimiento. Invertamos tiempo, porque somos privilegiados en conocer a Dios, ese Dios que lo cambia absolutamente todo. Gracias por acompañarnos y escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición y que el Señor te haya llenado de su palabra. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Que tenga una semana bendecida.